Paradigma y misiones. Estaba yo leyendo en el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, la parte en la que reflexiona sobre lo que es un paradigma, y dice que es básicamente un modo de ver las cosas, un punto de vista sobre algo, y que todos tenemos dos percepciones de la realidad, la que en verdad es y la que pensamos que debería ser o quisiéramos que fuera, según lo que hemos aprendido en la casa, la escuela, la iglesia y demás lugares en los que hemos acudido a escuchar enseñanzas o consejos sobre cómo vivir en esta vida que nos ocupa. Esto me llevó a reflexionar en el tema de las misiones locales y mundiales. Esta palabra paradigma la he escuchado en otras ocasiones, precisamente hablando de misiones. Esto es, de nuevo, paradigma, es un punto de vista o un modo de ver las cosas, según Covey. Un día me sorprendí cuando un misionero me dijo que las misiones son evangelismo. Bueno, es un término muy bien aplicado por él según su ministerio específico. Pero si lo analizamos con cuidado, a la luz de lo que un misionero como Pablo o el mismo Señor Jesús practicaron, vemos que se amplifica mucho el sentido de misiones. El paradigma o punto de vista del misionero tendrá que serle revelado, lo mismo que a su iglesia, su pastor y familiares. Normalmente, el misionero joven o viejo es una persona que parece obsesionada con el tema misiones. La razón es que alguna vez reflexionó sobre los paradigmas en su propia vida y se dio cuenta de que estaban limitados a su existencia anterior, la manera en que vivía hasta que el Señor lo llamó y cuestionó su manera de pensar. El Señor Jesús tuvo que decir cosas como: yo proclamaré el decreto, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y además dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no solamente se encarnó, pensémoslo un momento, siendo Dios eterno, primero visualizó su plan para la humanidad y decidió involucrar al hombre en su plan de salvación para todo ser humano. Y así eligió a un pueblo, un solo pueblo, Israel, para que por medio de él se preservara el mapa de su gran plan de salvación, su santa palabra, la Biblia. Luego, invitó al ser humano a ser su ayudante en este gran plan, para que el humano ayudara al humano a comprender los planes de Dios. Primero, a entender que necesita salvación, y luego a llevar la salvación a los demás. Así, involucró a personas como a Abraham, que significa padre, a quien luego le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de naciones, quien sin ser judío fue usado para dar a luz a esa nación que en esencia sería la nación que tiene fe en el único y verdadero Dios, creador del universo y del ser humano, quien se dio a conocer al humano por medio de su inspirada palabra, la Biblia. Fíjate, Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él y lo adorara, y para que señoreara sobre su creación. Pero a causa del desastre en Edén, por la desobediencia de Adán y Eva, hubo que salvar a este humano, ahora rebelde y desobediente, o sea, pecador. Adán y Eva adquirieron la rebeldía y desobediencia que aquellos seres angélicos ya habían adquirido, incluso estando en el cielo, por el liderato de Lucifer, que deseaba arrebatar a Dios su lugar, cosa imposible, pero
que en su soberbia intentó hacer, y al no lograrlo, Dios, en su soberana sabiduría, lo echó del cielo, viniendo a caer ese ser rebelde aquí precisamente, en el lugar en donde el hombre habitaría, la tierra. Esto no es casualidad, pues si lo consideramos, podemos ver que así como ese ser espiritual tentó y convenció a la tercera parte de los ángeles, ahora Dios, sin egoísmo, permitió que tentara y sedujera al ser humano, pues Dios se basa en un principio de libertad, de elección, que sigue vigente. El que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que el Padre desea que lo sigamos, lo amemos a Él, nos asociemos con Él y vivamos para siempre con Él. Pero eso depende de que nosotros así lo deseemos, aceptemos su llamado y voluntariamente lo sigamos, recibiendo la salvación que Jesucristo nos ofrece. Así vemos que después que el hombre pecó, había que resolver el problema para que el pecado no lo destruyera. El Señor diseñó un instrumento de perdón, el sacrificio de un ser vivo, con el derramamiento de su sangre. Estamos hablando de paradigmas, y vemos aquí claramente que lo que suena y parece locura o un cuento es la verdad. Vemos entonces que ese enemigo malo trabajó y lo sigue haciendo sobre la mente del ser humano para trastornar o cambiar la realidad o la verdad, haciéndola aparecer como mentira. Esto es, mediante la mentira, atentó y atenta contra la verdad, llamando a la verdad mentira y a la mentira verdad. No morirás, le dijo a Eva, sino que sabe Dios que si comes del fruto, serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Dijo una mentira primero, no morirás, y luego una verdad a medias. Serán como Dios. No se puede. Y una verdad, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esto es un hecho inevitable. Es por eso que cada día tenemos tantas quejas, unos contra otros, contra los gobiernos, contra el mismo Dios, por negarlo por medio de otros dioses y religiones. Así vemos cómo el paradigma inicial que Dios plantó en Edén, de pureza, amor y verdad, se trastocó en pecado, desconfianza y mentira. Es por eso que actualmente tenemos, por ejemplo, a tantos ladrones en todos los niveles sociales, pues el punto de vista actual o paradigma los autoriza, según ellos, a robar, pensando que si no robas, no progresas. Continuando con los misioneros propuestos, Jesús, el Señor y San Pablo, considerando al Señor Jesús, vemos que Él le dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí. Entonces se encarnó. Siendo Dios, nació como un ser humano de una jovencita que nunca había tenido relaciones sexuales. Es por eso que se le llamó virgen. Pero analiza la situación. El Señor se encarnó para después morir en una cruz y por su sacrificio y derramamiento de sangre fuéramos perdonados y salvados. Eso es según el verdadero cristianismo. Conforme a la Biblia, la verdad. Pero ¿qué hizo el enemigo y qué planeó el hombre en su intento de pervertir el sentido de la venida de Cristo al mundo? Le proporcionaron una madre, poniéndola por encima de él, trastocando la verdad por la mentira. Y así vemos la adoración de la mujer en forma exaltada por todos lados, mientras que el sacrificio de Cristo es impopular y hasta es considerado blasfemia. De este modo vemos que aquel enemigo malo, la serpiente antigua, la misma del Edén, ahora llamado Satanás, continúa laborando para imponer un paradigma o punto de vista en todo el mundo, de maneras distintas en las diferentes culturas, llámese budismo, islamismo, cristianismo nominal, etc.
Y aprovechando que el hombre conserva esa esencia rebelde, esa actitud de rechazo a la verdad y al Dios verdadero, plantó y lo sigue haciendo, desarrollando ideas antiguas y nuevas para mantener al hombre subyugado, lejos de Dios y también lejos de la verdad salvadora de Cristo. El mismo hombre contribuye a impedir la salvación debido a sus paradigmas o modos de ver la vida, con los cuales se convence al modo de los fariseos del tiempo de Cristo y se opone al extendimiento del reino de Dios. Si te fijas, no es difícil dar con la verdad, pero en el camino hay toda una serie de obstáculos espirituales, físicos y humanos que tratan de impedir, no solamente de obstaculizar, que el mensaje de salvación por medio de Jesucristo llegue a la gente. Aquí es donde entran los misioneros, quienes no son héroes, son gente cristiana común que comprendió que sus paradigmas o modos de ver la vida estaban incompletos, amoldados al estilo de vida de todos, donde no nos preocupamos por los demás y menos por su salvación. Mientras yo esté bien y mi familia, mientras nosotros nos salvemos y vayamos al cielo, todo está bien, y los demás que se rasquen con sus propias uñas. Pero, ¿y lo que dijo Jesús? Él dijo: sigan mi ejemplo, vayan y hagan discípulos. Y vemos que sus discípulos siguieron su ejemplo e hicieron lo que él hizo, desde Jerusalén, luego más lejitos, Judea, luego Samaria y cada vez más lejos, en nuestro caso México. ¿Y dónde será o estará lo último de la tierra? Los primeros discípulos aceptaron el cambio de paradigma y fueron e hicieron discípulos, anunciando en sus idiomas y culturas el mensaje de salvación en Cristo, plantando iglesias, enseñando y yendo, predicando y otra vez yendo, hasta que el Evangelio llegó a México. Un poco chueco con los misioneros de la conquista, y luego ya en territorio más propicio con los misioneros modernos del Evangelio verdadero. Así, actualmente el cristianismo auténtico tiene en México un poco más de 100 años, y ahora que disfrutamos de esta bendición, viene el Señor y también nos llama a nosotros. Veamos ahora el caso de San Pablo, antes Saulo y ahora Pablo, como le pasó a Abraham, que cambió a Abraham, o a Simón, que cambió a Pedro. Como que ese cambio de nombre también implicó un cambio de punto de vista en su vida, o paradigma. Entonces Saulo de Tarso estaba ocupado persiguiendo a los creyentes, cuando de pronto tuvo un encuentro con el Señor mismo, quien lo confrontó con la pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es, ¿qué clase de pensamiento te mueve a perseguir a los que creen en mí, persiguiéndome a mí? ¿Es acaso la manera como piensas, tu modo de ver la vida, el punto de vista que tienes o tu paradigma? Pues mira, aquí está la verdad delante de ti. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, una vez dándose cuenta de cuál es la verdad, la realidad de la existencia de Cristo, su palpable poder y deidad, y reconociéndolo arrepentido, preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya rendido y en el suelo, ahora ciego de sus ojos físicos, como significando la ceguera que le provocaba el equivocado paradigma que propugnaba. Aclaremos, no el de su cultura, que era la israelita, sino el error de llamar mentirosos a los que creían en el que es verdadero, Jesucristo. Sigue tu camino a Damasco, ahí se te dirá lo que debes hacer, y yo te mostraré cuánto debes sufrir por mi causa. Esto es, ahora tu paradigma o manera de ver las cosas ha cambiado, ahora estás del lado de la verdad. A partir de ahí comenzó un período de reflexión en el nuevo Pablo, de modo que pasó varios años aislado en estudio, meditación y búsqueda de Dios.
Era un fariseo muy versado en las Escrituras, pero le faltaba el conocimiento completo de la verdad. Sus paradigmas estaban incompletos. ¿Qué fue lo que cambió radicalmente la mente de Pablo de perseguir a los creyentes en Cristo a ser un predicador osado del Evangelio? Es decir, lo opuesto a lo que era anteriormente. De servir a una religión, pasó a servir al verdadero Dios. Y no solo eso, se convirtió en misionero, apóstol o enviado a los gentiles, los no judíos. ¿Qué lo cambió? Dios el Señor lo hizo, mostrándole palpablemente y sin lugar a dudas la realidad de su existencia, de su ser. Es, digamos, como si le hubiera quitado unos lentes viejos que distorsionaban la verdad y ahora veía con toda claridad. Aunque, paradójicamente, físicamente ya no veía, también tal vez como un recordatorio del ciego espiritual que era anteriormente. Decíamos que fue así como se convirtió en un predicador ferviente de Jesucristo, y de ahí en un misionero. Predicó en su tierra a los suyos, pero cuando éstos no quisieron escucharlo, decidió ir a predicar a los no judíos, de acuerdo al llamado que Dios mismo le hizo. En ese sentido, nosotros debemos también estar atentos al llamado del Señor. Quizá estamos muy cómodos en algún lugar de México o del mundo, dejando que pase el tiempo o sirviendo en la iglesia sin acordarnos de otros más que de nosotros mismos. Pero resulta que Dios está interesado en que llevemos su mensaje de salvación en Cristo a otras personas, no solo en nuestra ciudad, pero en nuestro país o más lejos, en otros países. Pero tal vez nos lleve más lejos, a otros grupos étnicos, muy distintos culturalmente de nosotros, lejanos en aspecto, manera de vestir y de comer, lejanos en costumbres y en idioma. El Señor Jesús vino de un lugar llamado cielo, con una cultura maravillosa, para crecer y desarrollarse en una cultura humana, la judía. Una cultura nada fácil, aprendiendo un par de idiomas, el hebreo y el arameo, creciendo en medio de una cultura semítica, rechazado por otros pueblos como los romanos y los samaritanos, en el seno de una familia modesta, habiendo sido rey, todo con tal de comunicarnos las buenas noticias de la salvación por medio de él mismo. ¿Y luego qué hizo? Aceptó pagar el precio de su servicio a Dios muriendo en una cruz. Como decíamos anteriormente, se encarnó y cumplió su ministerio enseñando la palabra de Dios entre los judíos, predicando las buenas noticias del reino de Dios y sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo, culminando su ministerio subiendo a la cruz y muriendo, muerte por la cual todo aquel que en él cree puede ser salvo, salvado de ir al infierno por la eternidad y con el derecho de ir al cielo o a la eternidad al lado de Jesús. Ahí está la verdad. Quien quiera puede aceptarla, creerla y recibirla. Aquí tenemos una vez más un nuevo paradigma, un reto para todo ser humano, para que cambie su manera de pensar, su modo de ver la vida, y deje, por ejemplo, de hablar con los muertos, los cuales no pueden volver a esta tierra, y por lo mismo, mucho menos escuchar. Y en cambio, hablar con Dios, invocar a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, y servirlo. Ese es el cambio de paradigma más profundo que la humanidad debe enfrentar. Al fin y al cabo, la Biblia lo dice, Jesucristo volverá a esta tierra y reinará sobre todos como Rey. ¿Quién puede creer esto, aceptarlo y recibirlo? Aquel que lo haga estará realmente cambiando para su propio bien su modo de pensar y de concebir el mundo. A mí de pequeño me llevaron delante de un altar y me dijeron, mira, ese es Dios.
y yo recuerdo haber visto algo muy adornado, un muñeco muy arreglado y ornamentado, pero seguí creciendo y dudando si aquello era la verdad. Me decían que todo aquello era sagrado, y por eso lo temía. Pero luego me propuse analizar si era verdad, y viendo a aquellos que defendían aquella creencia, cómo eran violentos y malvados, me di cuenta de que solo es una religión. Con todo, nunca dejé de creer en que hay un Dios que creó todo lo que existe, ni la seguridad de que la Biblia contiene verdades divinas cambió en mí. Me doy cuenta de que ahí cambiaron mis paradigmas o modos de ver las cosas y la realidad, aunque todavía estaban incompletos. Pero no cambió mi cultura. En general, la manera de ver la vida, culturalmente hablando, no cambió. Tampoco cambió cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador, pero sí cambió ese paradigma más fundamental, el reconocimiento de que soy un pecador y la necesidad de arrepentimiento delante de Dios, la aceptación de su perdón y el reconocimiento de Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Único porque no hay ningún otro. Cualquier otro mensaje es mentiroso. Y suficiente porque es todopoderoso, y solo su sacrificio en la cruz del Calvario fue el medio que Dios dispuso para nuestro perdón y salvación. Ya eres creyente, ahora eres un cristiano o cristiana. Una vez que te convertiste a Cristo, comienzas otra vida y empiezas a ir a la iglesia, creces en ella, sirves al Señor y predicas a Jesucristo. De vez en cuando llegan misioneros a tu iglesia y hablan de cosas que te cuesta trabajo aceptar. Llevar las buenas nuevas a gentes diferentes a nosotros, hacer esfuerzos económicos y de tiempo para llevar el Evangelio a lugares lejanos, a otros países y a otros grupos étnicos. ¿Y qué tal cuando el Señor te toca en lo profundo de tu corazón y tú no lo puedes resistir? Te llama a ser misionero o misionera. Te llama a apoyar económicamente a un misionero o a las misiones. Te llama a orar por otras naciones, lenguas y tribus, a orar por los misioneros. ¿Y qué le vas a decir? Lo siento, Señor, yo tengo otra manera de pensar, tengo mis planes propios, tengo mi manera de ver las cosas, tengo mi paradigma. Pero resulta que aquí tenemos un elemento más allá de lo puramente humano. Tenemos la intervención de Dios mismo. Por un lado, el Padre, luego también del Hijo, Jesucristo, y de su Espíritu Santo, llamándonos a alcanzar a otros para el extendimiento de su reino en toda la tierra. No, Señor, es que aquí ya hay mucha necesidad. Ese es un paradigma. ¿Para qué ir a otros lados? No, pero es que es el Señor quien te lo manda. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Otro, es que no se puede, no hay dinero. Los americanos lo hacen por eso. ¿Y qué no es Dios el dueño del oro y de la plata? Pagamos nuestras cuentas, comemos y tenemos trabajo, no por nuestros méritos, sino por la bondad y provisión de Dios. Sí es posible enviar misioneros a otros lugares de México y del mundo, porque Dios es fiel y Él proveerá para suplir todas nuestras necesidades. Tu iglesia misma algún día fue una pequeña misión y luego creció y llegaste y te beneficiaste. México fue un campo misionero y lo sigue siendo, pero ahora otro cambio de paradigma. Hay países y grupos étnicos en México y el mundo que no han escuchado las buenas noticias. ¿A quién enviaré?, dice el Señor. Heme aquí, yo iré, Señor, porque ha cambiado mi modo de pensar, mi manera de ver la vida, y la moldo a tu palabra, a tu propia manera, a tu paradigma. Que no me digan que la tierra está de cabeza porque no lo acepto, ya que todos los mapas ponen el norte arriba y el sur abajo. ¿Cómo sabemos que no estamos de lado o boca abajo? Y luego, ¿qué ser humano está realmente bien parado sobre la tierra?
si lo que nos sostiene a todos como agujitas es la fuerza de la gravedad? De aquí vemos que en lo físico y también en lo espiritual nuestros paradigmas deberán cambiar, adaptarse al modo de Dios. Por mucho tiempo la humanidad occidental pensó que la Tierra era plana y de algún modo se sostenía. Unos pusieron elefantes debajo de ella, otros un atlante, otros a una gran tortuga, pero siempre debía ser plana, aunque los pensativos griegos vieron la luna y a la circunferencia de la Tierra reflejada en ella. ¿Y qué tal si el Señor nos dice que está preparando una gran ciudad de forma cúbica en el cielo, a la cual ha llamado la Nueva Jerusalén, y que descenderá a la tierra, que las cosas que existen actualmente, monumentos y obras de arte, serán quemados para dar paso a una nueva era del gobierno de Jesucristo desde Jerusalén? Si creemos esto, que no es una locura, deberemos también creer a la necesidad de cambiar nuestros puntos de vista etnocéntricos, centrados en nosotros mismos. Levantar la vista y mirar cómo los campos ya están blancos, listos para la siega, e ir o enviar creyentes capacitados para predicar el mismo mensaje de salvación que nos salvó a nosotros. Que lo prediquen a otros en todas las naciones, los países, los grupos étnicos, a toda lengua, tribu, clan, familia e individuo, en los distintos rumbos de la tierra a donde el Señor mismo nos envíe. Ese es un cambio radical de paradigma o modo de ver las cosas.